Hay momentos que cambian el curso de una vida. A veces son grandes, llenos de ruido y luces, pero otras veces suceden en silencio, en medio de la multitud, cuando nadie está prestando atención. Esta es una historia que comienza con un acto de injusticia, crece con una cadena de eventos inesperados y termina con un giro que nadie vio venir. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió en esa ceremonia escolar no solo cambió el día, cambió la forma en que todos veían a un hombre. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tus palabras ayudan a que estas historias viajen más lejos de lo que imaginamos. Y si valoras los relatos que sacan a la luz las verdades que muchos prefieren ignorar, te invito a seguir el canal Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada historia tiene un propósito: hacerte sentir algo real. El gimnasio del instituto estaba decorado con globos y pancartas. Padres y estudiantes ocupaban los asientos, las cámaras grababan, y los discursos se mezclaban con risas nerviosas. Entre la multitud, sentado discretamente en la última fila, estaba Marcus, un hombre grande, de piel oscura, espalda recta y ojos atentos. Vestía una chaqueta sencilla, sin insignias, sin pretensiones. Solo estaba ahí para ver graduarse a su hijo, Darius, nada más. Pero no todos lo veían así. Dos guardias de seguridad del evento se le acercaron con pasos firmes y rostros tensos. Le pidieron su identificación. Marcus explicó que estaba ahí por su hijo, que tenía su invitación en el bolsillo. Uno de los guardias lo interrumpió con frialdad. «Recibimos quejas. Algunas personas se sintieron incómodas con su presencia». Marcus frunció el ceño, sin entender. No había causado problemas, ni alzado la voz. Pero insistieron. «Será mejor que se retire, señor». En ese momento, el silencio fue más ruidoso que los aplausos. Algunos notaron lo que ocurría. Otros fingieron no mirar. Marcus, con una dignidad inquebrantable, se puso de pie. No gritó, no protestó. Solo miró hacia el escenario una última vez, buscando con la mirada a su hijo. Darius todavía no había salido. Marcus dio un paso hacia la salida. Y entonces ocurrió. Desde el pasillo lateral, 6 hombres se levantaron. Nadie los había notado antes. Vestían camisas comunes, mezclados entre los invitados. Pero al ponerse de pie, algo cambió. Caminaron hacia Marcus con determinación. Uno de ellos, un hombre de voz serena pero firme, se dirigió a los guardias. «Con todo respeto, él no va a ninguna parte». Los guardias intentaron replicar, pero el hombre continuó. «Este hombre sirvió con nosotros. Es un infante de marina condecorado. Estuvimos en Fallujah juntos. Si él se va, nosotros también. Y créanme, eso sí se va a notar». Los otros 5 asintieron, sin decir una palabra. No hicieron amenazas, no levantaron la voz. Solo se quedaron ahí, como una muralla. El silencio en el gimnasio era total. Nadie respiraba, nadie pestañeaba. Los guardias retrocedieron sin saber qué hacer. Al final, solo bajaron la mirada y se alejaron en silencio. Marcus, aún sin comprender del todo, miró a los hombres. Una ráfaga de memorias lo golpeó. Rostros cubiertos de polvo, noches sin dormir, el estruendo lejano de un helicóptero en retirada. Su respiración se hizo pesada por un instante. Uno de ellos le puso una mano en el hombro. «No podía creer que eras tú», dijo otro, con voz ronca. «Pensé que no volvería a verte. Tú me sacaste cuando el fuego nos rodeó. Me prometí que, si algún día tenía la oportunidad, te lo agradecería frente a todos». Marcus cerró los ojos. El peso del pasado era difícil de cargar, pero en ese momento empezaba a sentirse más ligero. Uno de los hombres sacó del bolsillo interior de su chaqueta
una pequeña placa oxidada. La encontré en mi mochila años después. Tenía tu nombre. Nunca supe cómo terminó ahí, pero la guardé como un recordatorio de que alguien me protegía, incluso cuando yo no lo sabía. Otro de ellos, más canoso que los demás, habló con voz entrecortada. Cuando nos bombardearon aquella noche, pensé que todos íbamos a morir. Pero tú, Marcus, mantuviste la calma. Nos guiaste entre el caos como si supieras que aún no era nuestro final. Un periodista que estaba cubriendo la ceremonia no dejó de tomar nota. Sabía que lo que tenía ante sí no era solo una buena historia, sino un momento de humanidad pura. Su cámara apuntaba, pero por primera vez en su carrera, las lágrimas empañaban el lente. Desde el balcón superior, un grupo de estudiantes de música comenzó a tocar suavemente. Nadie les dio la orden, simplemente lo sintieron. Un solo de trompeta rompió el aire, interpretando una melodía que evocaba memoria y respeto. El sonido flotó por el gimnasio como si fuera parte del alma del lugar. Marcus respiró hondo. Por un segundo, todos los ruidos del pasado cesaron. El estruendo, los gritos, la presión, todo se desvaneció. Solo quedaba ese momento, puro, inalterable, inesperado. Una madre con su hijo pequeño se acercó también. Ella lo miró a los ojos y dijo: «Mi esposo murió en servicio. A mi hijo siempre le digo que los verdaderos héroes no usan capas, y hoy él acaba de ver uno de carne y hueso». El niño levantó la vista y le ofreció un pequeño dibujo arrugado. Era una figura con uniforme y una gran sonrisa. «Es usted», dijo. Marcus lo tomó con manos temblorosas. Un exprofesor, ahora jubilado, caminó hasta ellos. «Fui tu maestro, Marcus. Te recuerdo bien. Siempre fuiste callado, pero nunca pasaste desapercibido. Hoy me has enseñado más que cualquier libro». Los 6 compañeros se colocaron a su alrededor. Ya no era solo un gesto de apoyo, era un reconocimiento profundo, una manera de devolverle al amigo silencioso el honor que el mundo parecía haber olvidado. Un tercero se acercó con paso lento, como si cada paso significara algo más que movimiento. «Mi hijo estudia aquí. Hoy vio lo que significa la lealtad, gracias a ti». Una niña pequeña, sentada con su madre, se soltó de la mano de ella y se acercó a Marcus. Le ofreció una flor de papel que había hecho durante la ceremonia. «Mi abuelo también fue soldado», dijo con inocencia. «Él también era valiente como usted». Marcus se agachó y tomó la flor con una ternura que desarmó a todos los que miraban. La niña le sonrió y luego corrió de regreso con su madre, dejando tras de sí una imagen imposible de olvidar. Desde el fondo, un joven estudiante se puso de pie. Vestía el uniforme del ROTC y levantó la mano en saludo militar. Uno por uno, otros estudiantes hicieron lo mismo. El gesto no fue ensayado, ni requerido. Fue puro, genuino, un acto de respeto que cruzó generaciones. El director, visiblemente conmovido, tomó el micrófono. «Hoy aprendimos más de lo que esperábamos. Esta ceremonia no solo celebra logros académicos, sino también los valores que queremos enseñar: honor, sacrificio y verdad». Una cámara de televisión local, que cubría la ceremonia como parte de un segmento estudiantil, captó todo el momento. Lo que empezó como una simple transmisión escolar se convirtió en un testimonio de dignidad. La historia, sin que nadie lo planeara, estaba a punto de dar la vuelta al país. En cuestión de días, el video del acto se viralizó. Miles de personas compartieron mensajes de admiración y disculpas. Muchos reconocieron sus propios prejuicios. Otros contaron historias similares. Pero lo que más se repetía era una frase: «Gracias, Marcus».
Mientras todo eso pasaba en Internet, Marcus seguía en su casa, en silencio. No buscaba atención, no quería fama, solo quería estar ahí, para su hijo. Pero ese día, por fin, entendió que a veces, cuando uno vive en silencio, otros deben alzar la voz por ti. Hermano, nadie borra lo que hiciste por este país. Ni hoy, ni nunca. Marcus tragó saliva. Los ojos se le humedecieron, pero no dijo nada. Solo asintió. En ese momento, alguien entre la multitud gritó: «¡Gracias por su servicio!». Fue una voz temblorosa, de una mujer mayor sentada con su nieto. Luego, otra persona aplaudió, y otra. En segundos, el gimnasio entero rompió en aplausos espontáneos. Nadie les dijo qué hacer. Nadie les pidió que reaccionaran así. Simplemente sucedió. Un maestro de ceremonia intentó retomar el programa, pero su voz temblaba. Incluso él, que llevaba años organizando actos, no sabía cómo seguir. La emoción flotaba en el aire como polvo de luz atravesado por el sol. Algunos padres bajaban la cabeza, avergonzados. Otros lloraban sin entender por qué. Los 6 hombres no regresaron a sus asientos. Se quedaron con Marcus. Uno de ellos, el más joven, era hijo de un veterano fallecido. «Mi padre hablaba de usted», murmuró. «Decía que usted le salvó la vida, que le enseñó a resistir». Marcus le miró con sorpresa. No recordaba su rostro, pero el eco de esos días oscuros volvió con fuerza. La tensión contenida en su pecho empezó a desvanecerse, sustituida por una calidez que no sentía desde hacía años. Su mirada se cruzó con la de un joven en primera fila que llevaba una camiseta con la bandera estadounidense. El muchacho se levantó lentamente y ofreció un saludo militar que Marcus devolvió con discreción, aunque con emoción. Una mujer con el uniforme del ejército en retiro, sentada junto a la salida de emergencia, se levantó y gritó con voz firme: «Ese hombre merece una medalla, no una expulsión». El eco de sus palabras rebotó en las paredes como si fueran decretos inquebrantables. Un niño, impresionado por todo lo que estaba viendo, le preguntó a su madre: «¿Por qué todos están mirando a ese señor?». Y ella, con una sonrisa temblorosa, respondió: «Porque a veces los verdaderos héroes no llevan capa, solo llegan, callan y salvan el mundo». El silencio volvió por un instante, pero no era el mismo silencio de antes. Este estaba cargado de respeto, de reflexión, de admiración. Era un silencio que hablaba por todos los presentes, que decía sin palabras: «Lo sentimos, gracias por estar aquí». En el escenario, el micrófono quedó libre unos segundos. Nadie se atrevía a tomarlo. Hasta que un joven maestro, visiblemente conmovido, dijo: «Hoy no solo se gradúan estudiantes, hoy se gradúa nuestra conciencia». Un grupo de estudiantes del fondo levantó una pancarta improvisada hecha con una sábana blanca. «Gracias, Marcus, eres nuestro orgullo». Nadie supo cómo había llegado allí tan rápido, pero eso ya no importaba. Era como si todo el instituto hubiese decidido, al unísono, reconocer lo que nunca se reconoció. Entre lágrimas contenidas, uno de los 6 hombres, el más callado, tomó la palabra. «No nos levantamos solo por él, nos levantamos por todos los que ya no están, por los que dieron todo y regresaron al silencio. Hoy rompimos ese silencio». Un viejo compañero de Marcus, sentado en la tercera fila, se quitó el sombrero militar que llevaba desde hacía décadas. Se acercó caminando con dificultad, pero con decisión. Le dio un fuerte abrazo a Marcus y luego le dijo al oído: «Lo lograste, hermano. Siempre fuiste nuestro pilar». Y fue ahí, en ese instante, donde Marcus permitió que una lágrima rodara por su mejilla. No por tristeza, sino porque finalmente
Entendió que a veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, toca lo más profundo del alma. En una esquina del gimnasio, el director del instituto hablaba con uno de los organizadores. Habían recibido una denuncia anónima la noche anterior, insinuando que alguien podía causar problemas durante la ceremonia. Por eso, habían alertado a los guardias. Nadie se había molestado en comprobar los hechos. Solo asumieron lo peor. Mientras tanto, en la sala de espera tras el escenario, Darius recibía los últimos ajustes en su toga. Alguien le mencionó que habían intentado sacar a un hombre del público. Él no prestó atención, hasta que dijeron: era un tipo grande, con chaqueta azul. El corazón le dio un vuelco. Salió corriendo del pasillo y empujó la cortina para mirar. Y allí estaba su padre, rodeado por 6 hombres que parecían haber surgido de otro tiempo. Su padre no lo sabía, pero Darius había estado investigando su pasado militar. Había descubierto cosas que Marcus nunca quiso contarle. Darius había leído sobre operaciones en las que su padre había participado, misiones que ni siquiera figuraban en los registros oficiales. Había noches en que no podía dormir después de leer aquellos relatos. No podía comprender cómo alguien que vivía bajo el mismo techo que él había soportado tanto, en silencio. Empezó a mirar a su padre con otros ojos, no por miedo ni distancia, sino con una mezcla de asombro y respeto que solo crece con el tiempo. En uno de los documentos que encontró, se hablaba de un escuadrón que fue emboscado y logró sobrevivir gracias a la decisión rápida de un sargento que jamás fue identificado por nombre. Darius supo, en el fondo de su alma, que ese hombre era Marcus, era su padre. Guardó todos esos archivos en una carpeta especial, como quien guarda un legado. No se lo mostró a nadie. Esperaba el momento justo para preguntarle. Pero ese momento nunca llegaba. Había un muro invisible entre el pasado de su padre y su vida actual. Y aunque quería derribarlo, no sabía cómo hacerlo sin herir. Verlo ahora, en medio de aquella escena tan inesperada, rodeado de sus antiguos compañeros, era como si ese muro se derrumbara por sí solo. No hizo falta una conversación, ni una explicación. Solo bastó con mirar y entender. Había encontrado menciones en foros privados, en diarios de otros soldados, historias que hablaban de valentía en medio del infierno. Y aún así, su padre había elegido el silencio. Marcus nunca quiso que su hijo cargara con el peso de sus cicatrices. Recordaba haber escondido todas sus medallas en una caja al fondo del armario, detrás de las mantas viejas. Pensó que, si su hijo no veía símbolos de guerra, no crecería con las sombras de ella. Nunca le habló de las noches sin dormir, ni de las veces que creyó no volver. Lo que sí compartía eran las historias pequeñas, el compañerismo, las cartas que recibían, las bromas en los campamentos. Una vez, cuando Darius era pequeño, encontró una foto en blanco y negro de Marcus con su escuadrón. Preguntó quiénes eran, y Marcus simplemente respondió: amigos que se cuidaban mutuamente. Darius nunca volvió a preguntar, pero guardó aquella imagen en su memoria. En los últimos años, Marcus se había vuelto más callado. No por tristeza, sino por el peso del tiempo. Había aprendido a convivir con los recuerdos como se convive con una vieja herida, sin quejarse, pero consciente de su presencia constante. Al ver a su hijo en el escenario, Marcus no solo vio a un joven graduándose, vio el futuro que tanto deseó proteger. Un futuro donde los sacrificios no eran cadenas, sino peldaños hacia algo mejor. Y por primera vez,
Sintió que quizás el silencio ya no era necesario. Darius, desde lo alto del escenario, mantenía la mirada firme. En sus ojos no había vergüenza ni sorpresa, solo gratitud. Sabía, en lo más profundo, que ese momento no era solo para él. Era una forma de cerrar un ciclo, de honrar una historia que había permanecido demasiado tiempo en las sombras. Los aplausos no cesaban. Un grupo de estudiantes comenzó a corear su nombre. Otros golpeaban suavemente el suelo con los pies, creando un ritmo que vibraba en el pecho de todos. No era una protesta, era una celebración, una declaración colectiva. Lo vemos, lo honramos, lo recordamos. Los 6 compañeros de Marcus se miraron entre ellos. No necesitaban palabras. Sabían lo que ese día significaba para su amigo, y también para ellos. Cada uno cargaba con sus propias historias, sus propios silencios. Pero ese día, los silencios habían sido rotos. Uno de ellos, sin decir nada, sacó una vieja fotografía de su billetera. Estaban los 7, más jóvenes, en un campo polvoriento, con los brazos en los hombros del otro. La sostuvo en alto, y el público la vio proyectada en la pantalla gigante del gimnasio. El pasado y el presente, al fin, unidos. Marcus sonrió, no con una sonrisa amplia, sino con una de esas que se construyen desde el alma. Sabía que ese momento quedaría grabado en la memoria de todos. Pero más que eso, sabía que por fin había dejado de ser invisible. Pensaba que protegiéndolo del pasado lo dejaba avanzar. Pero aquel día, frente a todos, esa historia que había enterrado se alzó como una bandera, y en vez de avergonzarse, su hijo decidió abrazarla. El momento más emotivo aún estaba por llegar. Cuando Darius subió al escenario y lo llamaron por su nombre, buscó con la mirada entre la multitud. Y cuando vio a su padre, de pie, con aquellos hombres detrás de él, sonrió con orgullo. Quitó el birrete de su cabeza y en lugar de lanzarlo al aire, lo sostuvo alto, apuntando directamente hacia Marcus. «Esto es tuyo, papá. Siempre lo fue». Los aplausos no tardaron en llenar el lugar. Ya no por el título, ni por la ceremonia, sino por la verdad que había salido a la luz. Una verdad que muchos ignoraron, pero que 6 hombres decidieron recordar. Gracias por llegar hasta aquí. ¿Alguna vez fuiste testigo de un acto silencioso de respeto que lo cambió todo? ¿Conoces a alguien cuya historia merezca ser contada, aunque nunca haya hablado de ella? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete a Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada semana, honramos lo que no se dice en voz alta, pero que resuena para siempre.